Buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra del Señor. Al tema de hoy le he titulado Apartado desde el vientre de mi madre. Yo quiero que vayamos a la Biblia, a Gálatas, capítulo 1. Y vamos a ver las palabras que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo referente a esto. Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 16. Dice Pablo: mas cuando agradó, la palabra agradó también se puede traducir como placer, agradó a Dios, le dio placer a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. 16. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. A Pablo, después de su conversión en Cristo, Dios le reveló que él había sido apartado desde antes que naciera para conocer a Cristo y para predicar el Evangelio de Jesucristo. Un llamado no debido a cualquier mérito que Pablo tuviera, sino más bien debido a la gracia de Dios. Lo llamó porque quiso llamarlo. Lo llamó porque Dios ve en el futuro. Lo llamó, lo apartó porque Dios es Dios y Él hace como Él quiere. Pero si estudiamos la vida del apóstol Pablo, por lo menos la que nos enseñan las Escrituras, nos imaginamos que la infancia de Pablo, su vida adulta y su religiosidad en el judaísmo no daban señales de que había sido apartado por Dios desde el vientre de su madre para el cristianismo. Pablo se convirtió en un enemigo de la iglesia de Cristo, persiguió a la iglesia cristiana. Él mismo declara que él pensaba que le hacía un favor a Dios persiguiendo y encarcelando a los cristianos. Pero venido el tiempo de Dios, porque Dios siempre tiene un tiempo, llamó a Pablo y se convirtió en cristiano y fue uno de los predicadores y maestros más excelentes que nadie haya conocido. ¡Qué poderoso es Dios! Pablo se convirtió en el perito arquitecto del Evangelio de Cristo. Conoció, se le reveló con tanta profundidad el Evangelio de Jesucristo, que fue el apóstol que conoció más profundo, con más profundidad lo que significaba el Evangelio de Jesucristo, más que todos los otros apóstoles. Tanto fue así que Pedro en una ocasión dijo de Pablo que Dios le había dado tanta revelación que algunas de las cosas que enseñaban, que Pablo enseñaba, eran difíciles de comprender. Él se convirtió en el perito arquitecto del Evangelio de Cristo. Y en una ocasión dijo: pues no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo decidió
mayormente solo hablar de Cristo y principalmente de la crucifixión de Jesucristo. Porque Pablo entendió y lo mostró y lo escribió ahí lo tenemos en la Biblia, que él sabía que el único medio de justificación, de vida y de victoria contra el mundo, el diablo y la carne, se encuentra en el sacrificio de Jesucristo. Ahí, él sabía que el Evangelio es el único que trae libertad, es el único que justifica al hombre, es el único que santifica al hombre, es el único que nos abre el camino para llegar directamente a Dios el Padre. Él comprendió todas estas cosas a profundidad y las tenemos aquí en la palabra de Dios. Pero esto no fue porque Pablo era un hombre inteligente, sabio y porque tenía muchos dones y talentos. Nada fue de Pablo, sino la gracia de Dios operando en Pablo y protegiéndolo desde el vientre de su madre para ser preservados para Jesucristo. Porque si leemos que Dios lo escogió desde el vientre de su madre, desde antes que naciera, pues entonces esto implica también de que a través de su vida Dios lo va a proteger y lo va a estar guiando de la muerte, de situaciones, aún antes de él haber conocido a Jesucristo. Hay gente que piensa que Dios no lidia con nadie si no acepta a Jesucristo. Pero no es lo que nos enseñan las Escrituras. Ahora bien, ¿cómo es que sucede todo esto? ¿Cómo es posible? ¿La Biblia nos enseña sobre esto? ¿Habrá algún versículo bíblico que nos enseñe sobre esto? Si usted va ahí a Judas 1, a mí me gusta decirle 1:1. En Judas 1:1 leemos: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Ahora ponga atención en esto que sigue. A los llamados, santificados en Dios el Padre y preservados en Jesucristo. Esto tiene una revelación poderosa. A los santificados por Dios Padre y preservados en Jesucristo. Esa es la frase que me quiero concentrar. Santificados y preservados. Si usted lee la Biblia de las Américas, dice de este mismo versículo, dice: preservados para Jesucristo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob. Jacob significa también Santiago. A los llamados amados, a los santificados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Esto es lo que dice el versículo 2. Notemos aquí que no es simplemente los que son santificados por Dios, sino más específicamente por Dios el Padre. No Dios solamente, sino por Dios el Padre.
La palabra santificado significa hago santo, trato como santo, aparto como santo, santifico, purifico. Este texto está relacionado estrechamente con aquellas palabras que Cristo dijo en Juan 10:36, que dijo: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. O sea que vamos a Juan 10:36, que yo quiero mostrarles aquí un contraste se acopla con esto mismo que estamos enseñando. Juan 10:36 dice: a quien el Padre santificó, o sea, apartó, separó, escogió y envió al mundo, Dios el Padre envió a Jesucristo al mundo. Vosotros decís, tú blasfemas porque dije, yo soy el Hijo de Dios. O sea que antes de Dios enviar a Jesucristo al mundo, Dios lo santificó, lo apartó. Cristo aquí se estaba refiriendo a que Él fue enviado por Dios como el mediador entre Dios y los hombres. Fue enviado por Dios el Padre, y el texto dice que antes de ser enviado fue santificado, o sea, separado, escogido para esta misión especial como el mediador entre Dios y los hombres. Y esto se refiere a un plan trazado en el cielo por la divinidad antes de Jesucristo encarnarse, antes de nacer como hombre, antes de la fundación del mundo. El Padre lo apartó, santificó a Cristo para que Él fuera tanto la cabeza como el Salvador de la iglesia. Entonces, ahí regresamos a Judas. Yo estoy aquí aclarando los conceptos para que entendamos algo poderoso que les voy a enseñar ahora. Entonces regresamos a Judas y ahora preste especial atención. Notemos el orden de este versículo, el orden de estas afirmaciones. El santificado por Dios Padre viene antes del preservado y el llamado en Jesucristo. Y esto significa que antes de ser llamados, fuimos apartados por Dios el Padre. La santificación, o sea, el ser apartado por Dios, viene primero. Esta santificación por el Padre es anterior a nuestra regeneración o al llamado que se nos hace en Cristo de las tinieblas a la luz. Y yo creo que esto sucede con todos los que han aceptado a Cristo. Porque el texto de Judas da la impresión de que en Cristo todos hemos sido apartados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Les voy a poner otro ejemplo. Dios le dijo al profeta Jeremías, ahí en Jeremías capítulo 1, versículo 5, Dios le dijo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones.
Aquí en este texto podemos ver claramente la doctrina de la predestinación. Solamente Dios, por medio de la presciencia, conoció qué clase de hombre sería Jeremías. ¿Y qué hizo Dios? Lo santificó, lo apartó ya como profeta, desde antes que naciera. Dios nunca le niega al hombre el poder de escoger. Tampoco fuerza caprichosamente a que hagan cosas obligados. Las palabras aquí, te santifiqué, se refiere al llamado de Jeremías. Él había sido apartado para este uso desde antes que naciera. Y por supuesto, si Dios te escoge para una labor, Él te va a proporcionar los dones y talentos para que tú desempeñes esa labor. Dios le dijo: antes que te formase en el vientre te conocí. O sea, te aprobé. Y antes que nacieses te santifiqué, te aparté, te di, te comisioné por profeta a las naciones. Y las escrituras no solamente... las escrituras nos enseña que a muchos otros hombres de Dios les pasó lo mismo. Fueron apartados para Dios desde antes de nacer. Le sucedió a Sansón. No voy a dar las escrituras para que no se haga extenso este tema, pero usted puede ir ahí y buscarlo y averiguar y estudiar. Le sucedió a Sansón, a Samuel, a Jeremías, a Juan el Bautista, a Jesucristo, a Pablo. No sé si se recuerdan la historia que antes del profeta Samuel nacer, su madre estuvo llorando y suplicando ahí en el templo a Dios por un hijo. Y Dios le dio y le dijo: si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti y te lo voy a llevar a ti, va a ser tuyo. Y Dios escuchó esa oración. Y ella quedó embarazada, cumplió con su promesa. Y Samuel fue un profeta poderoso del Señor. Dios, desde antes que él naciera, ya lo había comisionado como profeta. Y esta palabra santificar, utilizada aquí, significa apartar de un uso profano, malo, a uno sagrado. De un uso mundano a un uso sagrado. Esto aquí no se refiere a un lavamiento del pecado, ya que en este tiempo, cuando Jeremías fue llamado, él todavía no había experimentado la salvación del pecado, pero ya Dios lo había santificado, lo había apartado para esa labor. Y el nacimiento de Juan el Bautista fue anunciado por el ángel Gabriel. Este es el mismo ángel que vino a Daniel y el mismo ángel que fue enviado a María. Parece que este ángel es de un rango superior a todos los demás ángeles, y cuando tiene información importante que dar a los siervos de Dios, pues Dios envía a este poderoso ángel. Entonces, si usted va ahí a Lucas capítulo 1, yo lo voy a llevar, ahí se los voy a leer y usted escuche, para que usted vea qué poderoso estuvo el llamado
de Juan el Bautista. Y vamos a empezar en Lucas, en el versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y viéndole, se turbó Zacarías y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Ve, no solamente fue escogido antes que naciera, sino hasta el nombre fue escogido. Hasta el nombre. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante del Señor. Todo esto está diciendo el ángel antes que Juan el Bautista naciera. Y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Fue lleno del Espíritu Santo estando en el vientre de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, porque Él irá delante de él, de Cristo, en el espíritu y en el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la sabiduría de los justos, para preparar un pueblo dispuesto para el Señor. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, leyendo todas estas cosas maravillosas, esto nos lanza atrás en el tiempo, a los planes eternos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Porque aquí en Judas hay tres cosas súper importantísimas. En Judas hay tres cosas poderosas. Primero, fuimos santificados, o sea, apartados por Dios el Padre antes de la fundación del mundo. Y es mi opinión personal que esto le sucede a todos aquellos que creen en Jesucristo. 2. Después que fuimos santificados, apartados, o sea que Dios miró en el futuro y dijo: voy a apartar a Calisto y voy a hacer todos los preparativos para que él pueda escuchar el Evangelio y convertirse. Si yo obedezco, gloria a Dios, pero yo puedo endurecerme y rechazarlo. Pero Dios, antes de la fundación del mundo, vio y me santificó, me apartó, para que yo pudiera escuchar el Evangelio. Porque, hermano, Dios es poderoso para hacer esto y mucho más. Número 2, cosas que vemos en este versículo de Judas 1. Después que Dios nos santificó, Dios nos apartó, entonces fuimos preservados. ¿Qué significa esto? Esto significa que fuimos protegidos de la muerte física. Primero, en el vientre de nuestras madres. Después, fuimos protegidos en nuestra infancia y juventud. O sea que Dios tenía ya cuidado de nosotros desde el vientre de nuestra madre. Ahí estaba protegiéndonos, cuidándonos, ordenando todas nuestras vidas para que podamos conocer a su Hijo Jesucristo. Porque el texto dice, preservados para Jesucristo.
Y la palabra guardados en griego es tereo. Significa guardado, guarda, guardan, para revelar, para proteger. En otras palabras, Dios nos guarda, nos observa y nos vigila y nos protege a través de toda nuestra vida. Y tercero, fuimos protegidos hasta el día que fuimos llamados para pertenecer a Jesucristo. ¡Qué poderoso es Dios! ¡Qué poderosa es la palabra de Dios! Estas maravillas de la palabra del Señor. Hemos sido entregados a Cristo para ser amados por Él con amor eterno y somos hechos coherederos con Él por los siglos de los siglos. ¿No es todo esto maravilloso, mis queridos hermanos? ¡Claro que lo es! ¿Cuántos de nosotros podemos testificar de que nos hemos escapado de la muerte en varias ocasiones? ¿Cuántos de nosotros no deberíamos estar vivos hoy día? Pero Dios nos santificó y preservó de la muerte hasta llegar el día cuando aceptamos a su Hijo Jesucristo. Y desde ese día en adelante, usted nace de nuevo, en un mundo nuevo, con un nuevo Rey y Señor, con una nueva ciudadanía, con un nuevo propósito. Ser santos y sin mancha delante de Él en amor. Poderoso Jesucristo. Miren, hermanos, piense por unos minutos en su vida. Yo voy a pensar en mi vida. Muchos de nosotros no deberíamos estar vivos hoy día. Muchos estamos ajenos a Cristo y su evangelio, pero hoy día estamos en Cristo. ¿No es esto maravilloso, mis queridos hermanos? Regresemos en el tiempo. No deberíamos estar vivos. No deberíamos conocer a Cristo. Yo personalmente nací en una nación atea, comunista, donde el Dios era Fidel Castro, pero de ahí me sacó Dios. Llegué a los Estados Unidos, violé la ley de los Estados Unidos, fui a la cárcel, estuve en todo tipo de situaciones peligrosas donde mi vida estaba en peligro. Pero estando en el fango de la vida, en lo más bajo de la vida, donde ya había perdido todas las esperanzas, que pensaba que iba a salir de la cárcel cuando fuera un anciano. De allí Dios me sacó, me levantó del fango, de la porquería y me hizo un hijo suyo. Y hoy estoy predicando y hoy estoy enseñando este glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Para mí esto es un maravilloso. Yo no andaba buscando las cosas de Dios, yo no andaba leyendo Biblia, yo no quería saber nada de evangelio ni religión. Pero tuve un encuentro personal con Jesucristo. Esto es obra de Dios, nada más. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo no iba en busca de nada de esto. Fue la gracia de Dios.
Dios me santificó, me preservó y me llamó. Es la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Hay mucha gente y muchos maestros que dan diferentes tipos de definiciones sobre la gracia. Pero yo tengo una ilustración que explica lo que realmente es la gracia. La palabra gracia la definen los teólogos como favor inmerecido. Pero en realidad eso no significa gracia. Gracia es, y lo dije en otros estudios y lo vuelvo a repetir, gracia no es darle un plato de comida a un mendigo. Gracia es que usted le da un plato de comida a ese mendigo y ese mendigo al otro día le roba y usted le sigue dando un plato de comida a ese mendigo. Eso es lo que significa gracia. El mendigo me ha robado, pero yo le sigo dando comida a ese mendigo. Le estoy dando algo que no se merece, pero lo sigo haciendo. Y eso es lo que Dios hizo en mi vida y lo que hace en la vida de todo aquel que venga a Él. Nos da aquello que no merecemos. Merecemos la muerte. Merecemos ser echados en el infierno, en el lago de fuego que arde con azufre. Pero Dios en su amor y en su misericordia nos extiende la mano. ¡Qué bueno es Dios! Miren, una vez que el cristiano nace de nuevo, va a experimentar en su interior, en su alma, en todo su fuero interno. Cuando un cristiano realmente nace de nuevo, va a experimentar eso que se llama justicia y santidad. La gracia, el favor de Dios dentro de él ha hecho una obra de santificación. Es por eso por lo que ese nuevo creyente empieza a odiar lo que antes amaba y a rechazar lo que antes deseaba. Por esa obra de Dios en el corazón. Esto es una obra de Dios en el corazón, en lo profundo de nuestro interior. Porque el hombre no puede salvarse a sí mismo, tampoco puede santificarse a sí mismo. La santificación es una obra de la gracia y comienza dentro del corazón y continúa en un estilo de vida moralmente a la semejanza de Dios. Dios escogió, apartó a Abraham siendo un idólatra de una familia idólatra en un país idólatra para hacerlo el padre de la fe. Esto se llama gracia. Yo era un delincuente, no conocía nada de Cristo, no sabía nada de Dios, nada de la Biblia. Nací en un país idólatra, donde en la escuela nos enseñaban que descendemos del mono y que Dios no existe. Para mí, la única esperanza era la cárcel de por vida o la muerte en manos de otros delincuentes. Pero un día, ni sé ni cómo sucedió, acepté a Cristo y después de ese día he estado sirviendo al Señor Jesucristo. Y nunca me separaré de Él porque Él es mi fuerza, lo que me motiva, mi vida, lo significa todo para mí.
Gloria sea el nombre de Jesús. Qué poderoso es Dios. Qué poderosa es la gracia de Dios. Hace unos años, cuando salí del trabajo, en el camino, yo sentí una gran necesidad de oración. De pecho me salía como una necesidad tan profunda de orar y de arrodillarme y empezar a clamar a Dios. Y entonces llegué a la casa, yo tengo un cuartico donde me encierro y ahí empecé a orar y empecé a clamar a Dios y oré a moco caído, con una intensidad tremenda. Oré con el entendimiento, oré con el espíritu. Y yo decía, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Revélame, háblame, dime. Tengo sed de ti, dime algo, soy tuyo. Y cosas semejantes a estas que yo le decía. Y terminé la oración y después fui a dormir por la noche. Y en la noche salí soñando con Romanos capítulo 12, versículo 1. Al despertar, yo veía en mi mente un cartel grande y luminoso con la escritura que decía Romanos 12:1. Un cartel cuadrado así grande, luminoso con ese versículo. Y yo sabía que era Dios. Pero como yo era un neófito, no conocía el texto, fui corriendo a la Biblia temprano en la mañana. Y yo leí el texto bíblico que decía, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y empecé a leer 1, 2, 3, 4 y 1000 veces este texto bíblico para que Dios me diera luz sobre él. Alabado sea el nombre de Jesús. Y entonces entendí que Dios me estaba diciendo y comprendí, cada día comprendo más que Dios me estaba diciendo que Él deseaba, Él quería de mí que yo sometiera mi cuerpo como si fuera un sacrificio de lo que se hacían en el Antiguo Testamento. Allí se mataban los animales y se ofrecían a Dios como ofrenda por el pecado. Pero aquí Dios quería que yo me ofreciera como un sacrificio, como una ofrenda a Dios, pero vivo, por voluntad propia, santo, agradable a Dios, porque esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Usted quiere saber cuál es la verdadera forma de adorar a Dios? Sométase a Dios, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Si realmente amamos a Dios, si realmente usted y yo amamos a Dios, nos vamos a ofrecer a Dios completamente, espíritu, alma y cuerpo. Estaremos funcionando en esa área. Estaremos proveyendo para el espíritu, no para la carne, no para las concupiscencias de la carne. Ahora, escuche bien esto. Es cierto que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, pero no con el propósito de obtener la santificación, ni para mejorarnos como personas. Esto es importante que usted lo entienda. Ni para santificar esta carne,
ni la naturaleza pecaminosa que tenemos por dentro, o el viejo hombre. Nada de eso. Este versículo lo que me estaba enseñando, este versículo de Romanos, es un llamado para que vivamos en el poder de lo que nos pertenece en Cristo. La presentación de nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios es el reconocimiento de que hemos sido santificados y consagrados a Él. Y debemos hacerlo no para conseguir que nuestros cuerpos sean santos o santificados, sino con la seguridad de que ya somos santos. Y como un santo, debo honrar a Dios con todo mi cuerpo. Si usted dice que usted es cristiano, usted como cristiano ha sido ya hecho un santo y como santo debe glorificar a Dios con todo su cuerpo. Ya soy luz, debo andar en luz. Soy un santo, debo caminar como un santo. ¿Están entendiendo, mis queridos hermanos, todo esto? George William dice: la primera evidencia de la verdadera vida cristiana es la consagración a Dios y la transformación del mundo. Esta no es una acción mecánica externa, sino una perpetua renovación interna de la mente que busca, discierne y hace la voluntad de Dios. Bueno, todos estos pensamientos de George William son poderosos y a mí me alimentan y me llenan mucho. Yo recuerdo que después de este sueño, y hasta el día de hoy no se me quita la imagen, pasé varios días lleno de una fuerza interior sobrenatural. Mi mente estaba iluminada de poder y luz. Y traté de poner en práctica Romanos 12:1. No para ser más santo, sino porque ya era un santo. Y quería agradar a Dios con todo mi ser, incluyendo mi cuerpo. O sea, que cuando estamos en Cristo, ya mi cuerpo no es un instrumento del pecado. Ahora somos de Dios y como hijos de Dios debemos andar y vivir como hijos de Dios. Pablo dijo en 1 Corintios 6:13, él dijo algo muy poderoso. 1 Corintios 6:13. Y le voy a leer la última frase. Voy a leerlo completo, pero me voy a centrar en la última frase. Los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos, pero tanto lo uno como lo otro destruirá Dios. Y ahora me voy a concentrar en esta última frase. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. El cuerpo suyo, nuestro cuerpo físico, es el templo del Espíritu Santo. Si mantenemos puro el templo, lo que solo se puede hacer por la gracia de Dios, Dios, lo cuidará muy bien porque es el templo de Dios. Es el templo de Dios.
Entonces, yo hago varias preguntas, ya que estamos hablando de santificación y estar viviendo para Dios. Yo hago varias preguntas que casi siempre las hago en mis estudios. ¿Cómo puede una persona que desea pecar no pecar? ¿Cómo puedo dejar de comer pan cuando me encanta comer pan? Pregunto una vez más. ¿Cómo puede una persona que desea pecar no pecar? ¿Cómo puedo dejar de comer pan cuando me gusta comer pan? Mi esposa dice, quítame toda la comida que quieras. Ponme en la dieta que quieras, pero no me quites el pan. Yo tengo un amigo que me dice, casi todos los días hablamos. Y él me dice, yo no me convierto al cristianismo porque me gustan mucho las mujeres. No puedo dejar de mirarlas. No me conformo con mi esposa. Y él cree en Cristo. Él lee la Biblia, ora. Pero está viviendo una vida de pecado. Está proveyendo para la carne. Y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Y la Biblia dice que los que viven así no pueden agradar a Dios, ni tampoco van a heredar el reino de Dios. Entonces, viendo todas estas cosas, tenemos que llegar a la conclusión que el problema principal de la iglesia, sabemos que el problema principal del mundo es el pecado, pero de la iglesia también es el pecado. En mi amigo, la fuerza del pecado es más fuerte que la decisión de buscar la ayuda de Dios. Él prefiere perderse eternamente por una pasión de la carne. Dios y solo Dios es el autor de la santificación. Dios es la única fuente y manantial de toda santidad. Ningún ser humano, ninguna criatura posee santidad, sino solo aquella que procede de Dios, quien es triplemente santo. ¿Por qué usted cree que allá en Apocalipsis dice la Biblia que allá en el trono de Dios hay unos, creo que son los querubines, que día y noche están diciendo santo, santo, santo? Día y noche no cesan de decir santo, santo y santo. Dios es tan santo y Él demanda santidad de nosotros. Entonces, cuando Dios creó al hombre, allá en el jardín del Edén, lo hizo a su imagen, es decir, en justicia y santidad. Y les voy a mostrar algo aquí poderoso. Él hizo al hombre santo, recto, en justicia y santidad. Era justo y era santo. Y Efesios nos revela algo muy poderoso que yo quiero que ustedes lean conmigo. Efesios 4:24 dice: y vestíos del nuevo hombre. Nosotros ya somos una nueva criatura, debemos vestirnos de ese nuevo hombre, que es creado según Dios. ¿Ves? Según Dios, este nuevo hombre es creado en justicia y en santidad. Pero notemos la última palabra, santidad verdadera. ¿Por qué el Espíritu Santo agrega esta otra palabra aquí? ¿Por qué no dijo en justicia y santidad, sino que dijo en justicia y en santidad verdadera?
El Espíritu Santo inserta al final la palabra verdadera, porque sencillamente, hermanos, hay santidad verdadera y santidad falsa. El Espíritu Santo es súper inteligente y nosotros tenemos que pedirle luz al Espíritu Santo para ver todas estas cosas y entenderlas y después saberlas poner en práctica y saberlas explicarlas y enseñarlas. La santidad verdadera es aquella que procede de Dios. La falsa es aquella que procede del hombre, de nuestros esfuerzos, de la religión, del sistema para mejorarse a uno mismo. Ese sistema ahora está fuerte en las iglesias. La gente se está mejorando tanto a ellos mismos que ya los hombres no parecen hombres y las mujeres no parecen mujeres. Los hombres se están arreglando tanto ellos mismos que parecen homosexuales. Déjeme no desviarme del tema. Déjeme salir. Usted, ni tampoco yo. Usted no puede ser santo, tampoco yo. Si Cristo no está en el corazón, nadie será santo. No hay santidad verdadera si no estamos en el tronco, Cristo el Señor. Sin Cristo no hay santidad, sin Cristo no hay vida del Espíritu Santo, sin Cristo no hay gracia. Para que esté la gracia de Dios, la santidad de Dios, los dones de Dios, los ministerios verdaderos, Cristo tiene que estar en el corazón. Si no, es una fe falsa, es un ministerio falso, son dones, imitaciones. No está Dios en el asunto, es el hombre, es la religiosidad. Puede que haya conducta y disciplinas externas y mejoramientos personales que imiten la santidad, pero no es santidad verdadera. La santidad verdadera la hace Dios en el corazón. Es de adentro hacia afuera. Nadie puede ser santo por sus propios esfuerzos. La santidad viene de Dios. Nadie puede ser santo. Miren, hermanos, este tema va a estar caliente. En este tema le voy a quitar la careta a la falsa santidad y voy a poner el fundamento de la genuina santidad que viene solamente de Dios. Dios es el único que posee santidad. Y Él la da al que verdaderamente ama a su Hijo Jesucristo. La falsa santidad tiene apariencia de piedad, de devoción a Dios, pero todo será un acto exterior. No nace de un deseo de amor genuino del corazón. Será todo pantalla. La criatura, el hombre, no puede producir santidad por sí misma, como tampoco podemos crear vida o salvarnos a nosotros mismos. Dependemos de Dios tanto para lo uno como para lo otro.
Porque una criatura caída, muerta en delitos y pecados, contaminada y esclava del pecado, no puede santificarse a sí misma. Un muerto no puede volver a la vida por sí mismo. ¡No puede! Ahora, si usted encuentra en alguna persona alguna medida de santidad en el corazón, la persona debe decir como Pablo: por la gracia de Dios soy lo que sois. Porque la santificación es una obra de Dios, es un don de Dios. Y Dios lo hace en todos aquellos que realmente aman a su Hijo Jesucristo. Dios le va a dar la fuerza, el querer, el desear. Lo va a hacer amar aquello que odiaba y odiar aquello que usted amaba. ¡Qué poderoso es Dios! Mis queridos hermanos y amigos, ¡qué poderoso es Dios! Yo estoy animado. Yo estoy motivado dando estos temas. Estoy inspirado dando estos temas. Fíjense que si usted va ahí a Eclesiastés 7:29, nos dice algo poderoso sobre todo esto que estamos hablando. Dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas imaginaciones. Yo me voy a concentrar en la palabra: Dios hizo al hombre recto. Dios hizo a Adán y a Eva recto. En el principio Dios creó al hombre con un carácter moral recto. La santidad y la rectitud eran la naturaleza de la que estaba dotado el primer hombre. Era justo, recto, santo. Y él podía producir en su medida de criatura la propia justicia y santidad de Dios. Él podía hacer lo que le agradaba a Dios. Así que la santidad es una cualidad moral que conforma, que asemeja al creyente. Escuche esto ahora. Escuche esto, porque aquí viene algo importante. La santidad es algo que conforma o que asemeja el hombre a la ley de Dios o la voluntad de Dios. Y le mueve solo a glorificar a Dios. Mucha gente tiene problemas con las cuestiones de la ley, porque parte de la ley, la ley ceremonial fue quitada, y ahora en Cristo cumplió la ley, y nosotros por la justicia de Cristo somos justos, y si Cristo cumplió la ley, nosotros las cumplimos también en Cristo. Pero mucha gente tiene problemas con cuestiones de la ley y dicen: no, yo no estoy bajo los principios de la ley. Mire, hermano, nosotros todos, miren, la ley es buena, es santa, divina, es agradable, es de Dios. La ley es de Dios. Y una persona que verdaderamente se está santificando, se está asemejando, se asemeja a la ley, a la voluntad de Dios,
y mueve solo a glorificar a Dios. Nadie puede limpiarse a sí mismo de pecado. Yo no estoy viviendo por la ley. Déjeme regresar de nuevo. Yo no estoy viviendo por la ley. Yo estoy viviendo mirando a Jesucristo, confiando en su sacrificio. Pero yo tengo que vivir una vida recta, de acuerdo a la ley de Dios. No voy a matar, no voy a codiciar, no voy a asesinar, no voy a tener dioses ajenos delante de mí. Mire, vamos a ir porque la ley toda se resume en un solo mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está condensada toda la ley de Dios. Entonces, si usted se lee ahí en Éxodo, lo iba a leer, pero no lo voy a leer, porque ya hay mucho tiempo dando estos estudios. Usted va a ver ahí los 10 mandamientos que están poderosos y que Pablo los utilizó también en el Nuevo Testamento para enseñar a la iglesia. Y ahí en Efesios capítulo 6 le dijo a los padres y a los hijos que honren a sus padres, porque es un mandamiento con promesa. Eso es la ley. O sea que yo no vivo por la ley, yo vivo por Jesucristo, pero tengo que andar de acuerdo a los principios de la ley. Esto es un tema para otra ocasión, donde voy a prepararlo y voy a hablar más sobre esto y voy a entrar profundamente en esto. Y les voy a enseñar lo que significa el sábado, lo que significa el día de reposo y todas estas cosas, para que podamos ser cristianos maduros y inteligentes en cuanto a todas estas cosas en Cristo Jesús, ahora que estamos en Cristo Jesús. Entonces, nadie puede limpiarse a sí mismo de pecado. Nadie. Por supuesto que usted puede dejar de robar. Usted puede dejar de mentir. Usted puede dejar de obrar pecado, de fornicar, de adulterar. Pero aún así no podrá hacerse un santo, porque es una obra de Dios. Hay gente que no matan ni a una cucaracha, porque sienten lástima por una cucaracha, pero después están en el chisme y criticando y hablando mal de todo el mundo, que es peor que matar a una cucaracha. Miren, es peor estar chismeando de 1000 cosas que estar fumando tabaco. Es peor estar sacándole el pellejo a la gente en vez de estar tomando una cerveza. Bueno, el incrédulo puede cambiar su vida sin Cristo, pero seguirá estando en pecado. Seguirá siendo un pecador, porque aunque no tenga obras de pecado. Es por eso que cuando usted habla de su madre o de su abuelita, usted dice: es una santa, mi abuelita es una santa. Pero no es una santa, al no ser que haya nacido de nuevo. Yo tengo un compañero de trabajo que me estaba hablando de un libro que nos enseña a cambiar nuestros malos hábitos. Y está bien, podemos aprender buenos hábitos, no está mal. Todos necesitamos adoptar buenos hábitos. Pero los mejores hábitos y frutos que podemos tener es el que da el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque es un fruto del Espíritu de Dios. Miren, cuando un creyente pone su fe exclusivamente en el sacrificio de Cristo, toda su conducta, hábitos, costumbres, pensamientos, deseos y voluntad
serán transformados y regenerados a la imagen y semejanza de Dios. Está bien que usted compre buenos libros y que usted quiera mejorar como persona, pero si el Espíritu Santo lo mejora a usted y me mejora a mí, eso sí es poderoso. Miren, hermanos, usted por sí mismo quizás puede cambiar o mejorar ciertas actitudes y hábitos exteriores, pero no serán algo del corazón, algo que nace interiormente. Será solo una pantalla, una fachada exterior. Es como dice la gente, una vieja con colorete. Seguirá siendo una vieja, así se haga 1000 cirugías y se pintorree toda la cara, seguirá siendo una vieja o un viejo. Y Pablo le enseñó a Timoteo que muchos hombres tendrán apariencia de piedad, pero será falso. Es solo una pantalla. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Y Pablo nos dice, no te hagas amigo de los tales. No te hagas amigos de esta clase de gente. Sal corriendo por tu vida porque te pueden destruir. Usted le puede predicar a la gente 1000 sermones que dejen de decir mentira o de robar. Pero si dejar de mentir o de robar, si dejar de mentir, de robar, de fornicar, de adulterar, no nace en el corazón, la gente seguirá robando, mintiendo, fornicando y adulterando. Quizás deje de serlo si lo amenazan con la cárcel, pero en su interior sigue siendo un ladrón y un mentiroso, un adúltero y un fornicario. Yo le dije que esto iba a estar caliente, este estudio. Miren, fue por eso, por lo que Pablo le dijo a los Gálatas, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es lo que vale. No vale nada, ningún rito, ninguna ceremonia, nada que usted haga, sino que Dios lo haga a usted una nueva criatura. Eso es lo que vale. Usted puede hacer de todo en la vida para ser un buen hombre o mujer, y eso es bueno, pero nada de eso importa. Lo que importa es que usted haya nacido de nuevo, y solo así Dios podrá hacer de usted lo que solo Él puede hacer. Dios no obra en la vieja criatura. Dios no modifica la vieja criatura. Dios no bendice la vieja criatura. Dios mata a la vieja criatura y lo hace una criatura nueva. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Una nueva creación con nuevos deseos, nuevo fruto, a la semejanza de Cristo el Señor, a la semejanza de Cristo el Señor, no a la semejanza de Adán, a la semejanza del Hijo de Dios. Es cierto que Dios quiere que seamos santos, la Biblia lo dice, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, sed santos porque yo soy santo. Dios demanda santidad. Sin embargo, su mandato no significa que tenemos el poder de poder cumplirlo.
Hermano, nadie es capaz de estar a la altura que Dios demanda. Más bien esto lo que nos está informando es que no tenemos lo que Dios requiere para ser santos. Y que al no tenerlo, deberíamos humillarnos hasta el polvo porque estamos muy lejos de la gloria de Dios. Yo en muchas ocasiones en oración lloro ante Dios, le suplico a Dios, cuídame de mí mismo, cuídame, líbrame del pecado, líbrame de meter las patas, ayúdame Dios a ser el hombre que tú quieres que yo sea. Transfórmame cada día. Y lloro ante Dios clamando y pidiéndole misericordia. Y así debemos ser. ¿Entienden? Qué poderoso es Dios. Fíjense, si lo que yo les digo es así, que Dios mismo enseña en su palabra que Él obrará en su pueblo por su gracia, ya que por nosotros mismos somos incapaces de cumplir con sus exigencias. Yo creo que siento que es momento de parar. Y en el próximo estudio voy a hablarles sobre esto que he mencionado. Yo voy a parar aquí, los voy a dejar con esto porque ya creo que llevo bastante tiempo enseñando y quiero que ustedes asimilen todo el estudio. Pero si usted se lee en diferentes pasajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, la Biblia nos enseña, Dios da profecías que dice que Él va a poner su ley en nuestra mente y la va a escribir en nuestro corazón. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley Dios va a poner? La que está en la Biblia. La va a poner en la mente y en el corazón. Y el Espíritu Santo entonces nos va a guiar de acuerdo a todas esas cosas. De momento vamos a sentir codicia y el Espíritu Santo enseguida me dice, codicia. Y corremos, perdóname Señor, quítala de mí. Dame sabiduría para yo discernir todas estas cosas. Arranca todo eso de mí. Yo voy a hablar sobre esto en el próximo tema. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. ¡Amén!